Esta semana, en Hablando con Propiedad Intelectual, vamos a continuar platicando con Alberto Pliego sobre fusiones y adquisiciones en esta ocasión. En el programa anterior hablamos sobre franquicias y en este programa vamos a hablar de fusiones, adquisiciones, los llamados M&As de las empresas y qué rol juega la propiedad intelectual en este sentido, ¿no? Entonces, Alberto, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Gracias. Y encantado de tenerte, ¿no? Muchas gracias. Y pues bueno, precisamente hablando sobre fusiones y adquisiciones y lo que realmente se relaciona con nuestra materia, que es el programa que tenemos Marce y yo, platícanos un poquito sobre el rol de la propiedad intelectual en fusiones y adquisiciones. Sí, claro, con mucho gusto, Arturo. A ver, pues desde que yo entré a la firma, te podría decir hace 15, 16 años, pues he estado muy involucrado en este tipo de transacciones, ¿no? Al ser la firma una firma multidisciplinaria, full service, pues nosotros estamos muy inmersos en este tipo de operaciones, cosa que igual no muchas firmas lo tienen, ¿no? Entonces, ha evolucionado muchísimo. Desde que yo veía hace 15 años la auditoría o el due diligence en relación con propiedad intelectual a lo que es ahora, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Sobre todo en temas tecnológicos, actualización de software, todo lo que tienes que hacer ahora y de verificar e identificar, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Digo, esto lo platicamos un poquito más adelante, ¿no? Pero el rol que juega la propiedad intelectual es fundamental en una operación de estas, ¿no? Al final, tú como supongamos que tú vas a comprar una empresa, pues parte de lo que tienes que hacer es pues ver qué tiene la empresa, ¿no? O sea, en adición a todas las otras áreas de práctica que pudieran estar involucradas en la auditoría previa, ¿no? Temas regulatorios, ambientales, laborales, litigio, fiscal, pues el tema de la propiedad intelectual es muy relevante, ¿no? Porque al final, pues el activo más valioso de una empresa, pues es el activo intangible más valioso es la marca, ¿no? Entonces, en adición a otros derechos de propiedad intelectual que pudieran tener, pero la mayoría de las veces se tiene que el rol que juega ahora sí que la propiedad intelectual dentro de una empresa es fundamental para una transacción, ¿no? Es muy raro, muy extraño que en una transacción no nos involucren al equipo de propiedad intelectual de la firma, para apoyarlos o asistirlos tanto en el due diligence o en la auditoría previa, como en la parte contractual, en la sección que nos corresponde, ¿no? En la parte de propiedad intelectual, ¿no? La relación, los reps and warrants, en negociar de alguna manera los temas que se verificaron en el due diligence y que hay que ajustar, ¿no? Entonces, es fundamental el verificar y revisar la propiedad intelectual dentro de este tipo de transacciones. Precisamente ahorita mencionabas justo los activos que tienen las empresas, no tangibles e intangibles, ¿no? Entonces, los intangibles siendo totalmente los más valiosos, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Y recuerdo que en programas anteriores hablamos con Fernando Macedo, corredor público, que hablamos sobre evaluación de activos intangibles, ¿no? Entonces, para este tema precisamente del due diligence o en una fusión adquisición, ¿qué tan común es? Porque sabemos que las valuaciones son caras, ¿no? ¿Qué tan común es evaluar este activo intangible para que forme parte del due diligence? Hay de todo, ¿no? Hay transacciones en donde la parte financiera ya trae el estudio de precios de transferencia, ¿no? Para valorar el activo intangible de la marca. Hay otros en el que no lo trae, ¿no? Entonces siempre hay un choque, sobre todo en transacciones un poco más pequeñas. Hay un choque ahí entre la recomendación, porque parece un tema aparejado también, un tema fiscal, ¿no? Entonces, entre la recomendación de realizar el estudio de proceso de transferencia oye, pues es que me sale muy caro realizarlo, entonces vamos a ponerle cierto precio con base a mis ventas. No, pues no. O sea, hay toda una fórmula detrás. Como bien mencionas, hay muchos corredores públicos que lo pueden realizar. La mayoría también de las empresas con las que he lidiado, no, ya sean Big Four, ¿no? O sea, en temas de auditores contables, también realizan ese tipo de servicios de precios de transferencia, ¿no? Que son luego muy acertados, sobre todo eventualmente, pues ese precio
esa es la marca, ¿no? Pero falta todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí es donde se vienen las negociaciones entre el comprador y el vendedor respecto a que realmente vale tu empresa versus a lo que tú dices que vale, a lo que yo ya encontré y todos los riesgos que pueden existir porque no hay esto, no hay el otro, no hay el otro, no hay el otro, ¿no? Pero sí es muy común lo que comentas, que en algunos casos no se dé. Incluso en uno, no digamos fusiones de adquisiciones, o sea, vete un paso más abajo, una cesión de derechos marcaria entre partes Claro. relacionadas. ¿Cuántas veces no has visto tu sesión gratuita? O sí, o Pues por un ahora, dólar o precios simbólicos. exactamente, ¿no? Entonces, cuando son partes relacionadas, pues sí trae un tema fiscal que hay que atender y la recomendación siempre es tener el estudio de precios de transferencia. Entiendo que por tema de costos, pues la mayoría no lo hace y pues bueno, es un riesgo ahí que eventualmente se tendrán que aventar las empresas para ver, para poder transferir el intangible, ¿no? Y Ujú. precisamente ahorita que hablamos, y estoy pensando en el programa anterior que hablamos de franquicias, ¿no? Ujú. Pero en este programa en particular y hablando de fusiones y adquisiciones, ¿qué pasa con las marcas del common law, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, muchas empresas tienen marcas protegidas por common law, Ujú. pero no registradas allá, Ujú, ¿no? correcto. Sin embargo, bueno, tienen una existencia jurídica, ¿no? Claro, sí. Si quieren traer estas marcas a México para una fusión y adquisición, podrían formar parte de ellas o la falta de un registro en México que no tiene un derecho constituido Correcto. podría representar un problema. O sea, no tiene un derecho constituido, ¿no? Eso no quiere decir que no puedas adquirirla, ¿no? De alguna manera. Normalmente o sea, lo que opera aquí en las fusiones de adquisiciones es cuando tú compras, o sea, sí, es una operación a nivel mundial, ¿no? Pero lo que nos toca de este lado es verificar la propiedad intelectual de las subsidiarias, o sea, mexicanas, ¿no? Si es que tuvieran, así como la mayoría de las marcas, obviamente, están a nombre de la holding, ¿no? O patentes a nombre de la holding, que es la de Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción, ¿no? Entonces, solo México, ahí sí, pues la mayoría las tienen registradas, ¿no? O sea, es muy raro ver el caso de que, oye, no tengo ninguna marca registrada, pero aquí está mi marca, no, pues no. O sea, esto Claro. está muy complicado de evaluar porque no tienes un derecho exclusivo como tal aquí en México, porque no tienes el registro, ¿no? Incluso el podemos hacer la operación, pero al final yo como comprador, pues voy a estar siempre vulnerable de si nunca se registró o no tengo pensado registrarla, pero sí utilizarla, pues algún tercero que ya la tenga registrada, una similar o alguna idéntica, pues que venga alguna infracción, ¿no? Que Eh, tendrás tus claro, derechos, ¿no? Pero, claro. Bueno, me queda clarísimo entonces que la propiedad intelectual es clave, ¿no? correcto. Y ahora, en este mismo sentido, ¿qué tipos de riesgos Ujú. existen en una mala gestión de activos intangibles en una transacción de este tipo? Sí, a ver, un riesgo que no es tan común verlo, o sea, la verdad es que muchas veces pues ya la evaluación que traen aparejada estados financieros, contables, ya sea por corredores o auditores contables y expertos en precios de transferencia, pero una mala valoración de un activo intangible sí pudiera traer aparejado, pues, o sea, el riesgo natural y de negocio, pues es que compraste una empresa que traía su activo intangible a un precio sobrevalorado, a lo cual realmente te dijeron que existía, ¿no? Pudiera existir también el caso de que la evaluación estaba con base a pues, ciertas declaraciones que había hecho el vendedor, ¿no? En relación, ya no hables de temas bancarios, o sea, ni temas de patentes que son un poquito más visibles, ¿no? Temas de derechos de autor es un problema bastante común en las empresas por el tema del software, ¿no? Pues obviamente tú conoces muy bien que el certificado de la obra no es constitutivo de derechos, es más bien declarativo, entonces no es una práctica común el estar registrando y menos el código fuente, ¿no? El software. Entonces se vuelve un poco complicado el poder evaluar ese tipo de tecnologías que están detrás del software, del código fuente, para una eventual transacción, ¿no? Y sobre todo el identificar los derechos aparejados al software. Aquí me voy a adelantar un poquito, ¿no? Pero normalmente dependiendo la transacción, ¿no? Pero si es una empresa que se dedica a temas de tecnología y de software, ¿no? Pues seguramente es lo que más va a valer, ¿no? En adición a la marca. Pero muchas veces no tienen los contratos, las cláusulas específicas, sobre todo en México, para temas de protección, en temas de titularidad del derecho de autor sobre el software, ¿no? Entonces, no hay, incluso en el contrato individual de trabajo,
podrá no existir esa cláusula Ah, de que lo que realiza el empleado esté en favor del patrón, ¿no? Entonces será, pues, se lo pacto en contrario y la ley te dice que es 50-50, ¿no? Entonces ahí se vuelve un tema muy, muy relevante, ¿no? Pudiera ser que los desarrollos de software sean internos, ¿no? Que es un poquito más fácil identificar si es que lo tuvieran establecido en contrato de trabajo, o externos, ¿no? Que con un proveedor de desarrollo de software realicen un contrato de prestación de servicios, que al final es medio una obra por es encargo, lo que ¿no? dice, ¿qué tan Ahora, recomendable es la obra no, por si encargo? la obra por encargo, o sea, siempre hay que identificar, sobre todo, no tanto el realizarla, ya sea a través de un contrato de prestación de servicios con tu par de cláusulas, que se trata de una obra por encargo y que los derechos le pertenecen al que te está comisionando la obra, es básica tenerla en esos contratos, ¿no? Em, a diferencia de, pues, en la acción de derechos, los son temporales, ¿no? Entonces, para el caso de software, sí se maneja un poco diferente. Es una de las excepciones que tiene la ley, en la cual no se necesita una temporalidad escrita en la cesión de derechos, para, reconocer esa transferencia de derechos al nuevo titular, ¿no? Situación que nos ha resultado, bastante benévola, porque en muchos contratos, pues no la incluyen, ¿no? El tema de la temporalidad, pues para alguien que con total desconocimiento en la materia, pues podría resultar bastante ilógico. Pues, oye, te voy cediendo la propiedad, y el derecho de autor de mi invención, pues cómo va a ser temporal, ¿no? Entonces, los que conocemos la materia, pues sabemos las razones que hay detrás de la misma, ¿no? Pero sí ha resultado ser esa excepción a la ley bastante benévola para estos casos. Y justamente hablando del software, que bueno, nuestra ley, los programas de cómputo lo regulan la Ley Federal de Derecho de Autor, Correcto. con las complejidades que precisamente tiene este certificado, Ujú, que solo es declarativo y no constitutivo de derechos. ujú. ¿Qué tan viable has visto esta opción de poder reivindicar el proceso de este software como una Claro. patente en lugar de un derecho de A ver, autor? es complicado, sí o sea, se puede hacer, ¿no? Pero la ley, o por lo menos lo que me ha tocado a mí, ¿no? Habrá otros colegas que tengan mucho más experiencia en la materia, en temas de patentes, pero en donde más es permisible, y ahorita justamente lo estoy viendo con un tema tanto en el instituto como para Estados Unidos, es cuando ese software mueve un hardware, ¿no? Entonces, cuando tú traes, pues sí está el chip, ¿no? Entonces, el código fuente, si el código fuente hace que se mueva alguna herramienta, etcétera, ahí ya el proceso es donde se vuelve patentable. Espero que mis colegas allá no esté diciendo una tontería, pero va más por ahí. Perfecto. Oye, regresando al tema del due diligence, ¿cuáles son los aspectos que consideras Ujú. más importantes para realizarlos? A ver, o sea, la primera verificación que se debe hacer, como antes mencionamos, y lo más fácil es el tema marcario, ¿no? Nosotros afortunadamente pues tenemos acceso a la base de datos del INPI. No muchas áreas de práctica tienen bases de datos así como la nuestra, ¿no? Entonces, cómo funciona es cuando ya se va a realizar, o sea, ya hay un acuerdo entre las partes, ¿no? En que se va a realizar el negocio sujeto a lo que se pudiera encontrar, ¿no? El due diligence, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es un data room, un virtual data room, en el cual, pues, la contraparte, en este caso el vendedor, pues, sube toda la información de su empresa, ¿no? A veces está muy bien organizada, a veces suben como Dios les dio a entender, entonces tienes que estar, tú y tu equipo, pues, buscando en todos los documentos del data room, pues, cuáles te pertenecen a ti, ¿no? Se vuelve un poco tricky porque imagínate, o sea, una cosa es una empresa aquí en México, una empresa chica, oye, voy a comprar una empresa chica, es mucho más sencillo, pero son transacciones a nivel mundial donde se están comprando 15, 20 empresas subsidiarias de la misma, ¿no? Entonces, en todo el mundo se está realizando la misma auditoría, ¿no? Entonces, pues sí tienen que estar los data rooms pues, bastante bien organizados para poder identificar la propiedad intelectual, ¿no? En este caso. Entonces, lo que normalmente nosotros realizamos, como tenemos acceso a la base de datos, es, bueno, ya vi en la carpeta de propiedad intelectual, pues trae tu listado de marcas, trae patentes, trae derechos de autor ahí mencionados, o nombres de dominio, perfiles de redes sociales también. Todo lo que hacemos normalmente es verificar que realmente eso que están diciendo sí realmente exista, y aparte hacer nuestras búsquedas independientes en caso de que pues no hayan puesto todo el listado correcto, ¿no? Que pasa muchísimo, ¿no? O sea, si tú, una empresa que probablemente tenga, no sé, 80 empresas, digamos, en diferentes jurisdicciones, ¿no? Entonces, pues, tiene la marca, normalmente el titular de la marca es la misma en todas las Claro. jurisdicciones, ¿no? Pero pues, con tanto volumen,
pues luego se vuelve un descontrol en cada jurisdicción local que tiene que, ¿no? Entonces seguramente lo que hacen las empresas es pedirle a la gente o al despacho que le está llevando el tema marcario, oye, mándame el listado para subirlo, ¿no? Entonces hay veces que por la premura igual y no está tan actualizado esa información, entonces hay que estar pues verificando y revisando pues que realmente esté todo vigente, porque ahí también, y sobre todo con el tema de las declaraciones de uso, se ha vuelto también muchísimas marcas muertas, pues que pues, el titular de la marca, jura que está todo perfecto. O con registros internacionales. Sí, claro, no, eso es un tema, ¿no? O sea, tengo mi registro internacional, porque ya nadie le avisó que después de la renovación allá se detonan los 3 meses para presentar la declaración de uso, ¿no? Entonces, y hay muchas empresas que prefieren, al ser un tema de volumen, prefieren hacerlo de manera internacional por un tema de costos y no entrar en cada Marcas globales local, también. correcto, marca global, y no entrar a cada jurisdicción local, pero eso te trae aparejado el problema que comentas, ¿no? Una vez que la renuevas en la OMPI, pues si no tienes ese conocimiento que se tiene que declarar el uso, pues ya la perdiste, ¿no? Entonces hay muchísimas marcas, cuando viene el listado, cuando veo que viene de Protocolo de Madrid, digo, híjole, vamos a ver cómo ven. Hay unas que sí están bien, con su declaración de uso y todo perfecto, vigentes, y hay otras que no, ¿no? Entonces ahí, pues es ya nosotros en lo que nos compete es dar esa alerta, ese red flag report, en el cual, oye, pues estas marcas no están vigentes, no sé qué tanta relevancia les sea para el negocio, si están siendo valuadas dentro del paquete completo de la transacción, pero para que lo valoren, de que no tienen absolutamente, ahorita no tienen ningún derecho exclusivo, ¿no? Y todas esas cuestiones que vas encontrando, pues te van bajando el precio de la adquisición, ¿no? O sea, Claro. entre más... Entre menos tengas, ¿no? Menor es el valor, ¿no? Sí. Ajá. Y sí, justo, bueno, Protocolo de Madrid, que es todo un tema que hemos platicado sobre ello, y las implicaciones que tiene. Entre ellas, por ejemplo, muchas veces se hace el registro internacional vía protocolo y no hay un apoderado inscrito ante el INPI en este caso, ¿no? Correcto. Bueno, podría representar un problema, ¿no? Pero bueno, tema aparte, mencionabas un poquito todo lo que hay en este data room, ¿no? Marcas, patentes, derechos de autor, etcétera. Pero ¿qué pasa con los litigios? ¿Qué importancia tienen en este due diligence? Altísima. Tú imagínate, te lo pongo de este lado, ¿no? Eres un empresario que va a comprar una empresa a nivel global y tiene sus diferentes subsidiarias en diferentes jurisdicciones, y una es México, ¿no? Y resulta pues, que la empresa en México tiene 80 litigios, ya sean civiles, mercantiles o marcarios, ¿no? Un tema de propiedad intelectual o temas de patentes, ¿no? Entonces, el riesgo que tú tienes, no, porque al principio no es una valoración ni un análisis de, oye, qué tan viable es o no que que se pierda el asunto contencioso o no. No, más bien es identificar. Esa es la parte de la auditoría. Solo es identificación, ¿no? No hay ninguna análisis de si se va a lograr algo o no. Es identificación de lo que existe, ¿no? Entonces, pues si es una empresa que tiene 30 litigios marcarios por uso no autorizado de alguna marca, o nulidades en contra de la marca. Estoy hablando de marca porque es lo más sencillo. Claro. Que se vayan a ir en contra, más bien que te vayan a anular una marca de una empresa que tú estás comprando, pues bueno, o sea, ya te hace pensar 2 veces si realmente vale la pena comprar la empresa o no, ¿no? Claro. Y en este sentido, también hablamos de gravámenes, ¿no? ¿Qué papel juegan los gravámenes? De repente, no sé si durante esta auditoría o de forma posterior puedan haber gravámenes sobre derechos de propiedad. Sí, claro. A ver, dentro de la auditoría, o sea, hay veces que nos ha pasado, no es recurrente, pero sí nos ha pasado que exista algún gravamen en alguna marca en específico, entonces en la cual, pues, el gravamen, pues, no pueden enajenar la marca hasta en tanto no se cancele esa inscripción de gravamen, ¿no? Y eso es parte de pues ya de los red flags que tú le comentas al cliente de que existe ese gravamen, que probablemente el gravamen igual y fue algún préstamo, algún crédito que realizaron, y bueno, se impuso el gravamen sobre la marca, y probablemente el préstamo ya se liquidó, y ya es un tema nada más formal de que no se canceló ya de manera formal la inscripción, ¿no? Ha pasado, ¿no? Que lo dejaron ahí 5 o 10 años y pues a nadie se le ocurrió cancelar esa inscripción, ¿no? Como el tema de las franquicias, ya no entramos en esa parte, pero el tema de las franquicias, también la cancelación de la inscripción del contrato, hay muchos que no pues, siguen ahí vigentes, ¿no? Pero, Claro. no, Y que tiene que ser por las dos partes, ¿no? Por las dos Y partes, franquiciatarios, como con las licencias. Gracias. Y bueno, también entiendo que en este tema de los M&As, muchas veces estás en la negociación, ¿no?
Entonces, ¿cómo se protege la propiedad intelectual en la negociación del M&A? A ver, antes de entablar conversación entre el comprador y el vendedor, obviamente ahí sí hay que firmar un acuerdo de confidencialidad, un NDA, sobre todo porque va a haber mucha información déjate la información pública que cualquiera puede revisitar en las bases de datos del instituto o cualquier base de datos pública, ¿no? Ya sea en materia de Incluso propiedad global hay intelectual, algunas, exacto, ¿no? globales también, y no solo en materia de propiedad intelectual, ¿no? O sea, también en materia de civil, laboral, o sea, hay muchas que hay acceso a, ¿no? Pero sobre todo se va a compartir mucha información muy sensible, financiera, técnica, muy técnica de cómo se realizan los procesos internos. Y es raro, pero sí ha llegado a pasar, secretos industriales, ¿no? A ver, pues al final el secreto, pues una vez que está afuera, dejó de ser un secreto y ya no hay manera de poderlo guardar en la caja, ¿no? Entonces, parte de las preguntas o de nuestro checklist en los procesos de M&A es nada más que confirmen si existen secretos industriales o no, y ya eventualmente se pondrá en algún documento, hay carpetas que son visibles para algunas personas y hay otras que son muy específicas, lo llaman el Clean Team, ¿no? Que solo ciertas personas pueden tener acceso a esa información en esas carpetas, ¿no? Incluso también como abogados, o sea, firmamos todos los NDAs habidos y por haber por la sensibilidad de la información que vamos a visualizar, ¿no? Los data rooms. Claro, ¿no? Y los secretos industriales, que también creo que es uno de los derechos de propiedad intelectual que no hemos mencionado, que son toda la información confidencial bajo ciertos requisitos que puede ser regulada de esta forma. Y bueno, incluso la tipificación como delito de la divulgación, apropiación, etcétera, que ha tomado más fuerza esta figura justamente con la nueva ley, ¿no? Entonces es bastante interesante El este tema. complicado es Claro. que se constituya como secreto industrial, ¿no? No El lo haber muestres, ¿no? realizado, sí, claro, el haber realizado todos los pasos que te establece la ley para que sí realmente sea un secreto industrial, ¿no? O sea, si todo el mundo tiene acceso a la información y no estableciste los mecanismos de restricción de acceso, más otros elementos adicionales, pues bueno, no tienes un secreto industrial como tal, ¿no? Y en ese mismo sentido, ahora que hablaba sobre secretos industriales, información confidencial y relacionando un programa, un poco con el programa anterior de franquicias, y en este caso, ¿qué pasa cuando ustedes identifican cierta información confidencial que ustedes pueden considerar que sería constitutiva de un secreto industrial? No sé si en el proceso se hace una recomendación para poderla proteger y en este sentido, ¿qué papel juegan nuevas tecnologías como blockchain, por ejemplo? Sí, a ver, o sea, sí puede llegar a pasar, o sea, no es común que se identifique, oye, esto puede ser un secreto industrial o no, ¿no? Por el desconocimiento que tenemos de la práctica en la industria, ¿no? O sea, ya no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de negocio y en la industria. Pero sí se puede dar el caso de que haya cierta información que pues, a primera vista, luego sabes qué es público y qué te suena medio que no debe ser tan público y pudieras hacer una recomendación eventualmente para que se constituya como un secreto industrial. ¿Qué pasa? Que al final, si esa información no se constituyó desde un inicio como secreto industrial y aunque tú hayas hecho todos los mecanismos post para que se constituya como un secreto industrial, pues difícilmente en algún litigio vas a tener un good standing para poder defender que realmente era un secreto industrial, ¿no? Si 100 personas en tu empresa ya sabían cómo se utilizaban. Claro, y bueno, también es importante la identificación de esta información que podría ser materia de una patente o materia de un secreto industrial, Correcto. con sus ventajas y desventajas, ¿no? Así es. Bueno, también se ha hablado sobre, creo que hace muchos años hubo una idea de crear una base de datos de secretos industriales, lo cual yo no le veo mucho sentido, porque precisamente la característica es la secrecía de esta correcto. información. Entonces, no tendría sentido que se volviera pública, ¿no? Pero en este sentido, hablando de una figura de la propiedad intelectual que no es registrable, digamos, ¿qué pasa con los derechos de propiedad intelectual que no están registrados? A ver, ahí igual, o sea, el involucramiento que tenemos en la verificación de los activos y los derechos de propiedad intelectual pues es fundamental, ¿no? Porque podemos nosotros, ya sea que la marca, puede ser, ¿no? Insisto, regreso al tema de las marcas, claro, creo que es lo más sencillo de poder plasmar. Nos metemos a la base de datos o al listado que ellos proporcionan en Excel y nos damos cuenta que pues, todas las marcas están abandonadas, ¿no? Solicitadas, ni siquiera registradas. O sea, nada más se solicitaron y no fueron registradas nunca, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una valoración, no tanto una opinión legal de viabilidad de registro o no, sino es, oye, aquí hay, o sea, estos derechos no son exclusivos,
eventualmente, si se logran registrar, pues tendrás la exclusividad sobre tu marca, ¿no? Pero actualmente no tienes absolutamente nada y cualquier tercero te puede utilizar, independientemente de si existe o no, y si voy a realizar el análisis de algún tercero que pudieras propiamente estar violando los derechos, ¿no? Entonces sí es muy importante el tener, pues, todo en orden, ¿no? Y sobre todo si eres empresa mexicana, ahora pongámoslo del otro lado, ¿no? Empresa mexicana, emprendedor mexicano que le empezó a ir muy bien y quiere vender su empresa, pues lo primero que se van a fijar los fondos y en el due diligence que hagan es muchos en la parte de propiedad intelectual, en la parte regulatoria, ¿no? O sea, si tienes todos los permisos en orden, temas de COFEPRIS, en caso que seas algunos temas médicos o procesos médicos, todo tiene que estar en orden, porque el hecho de que no lo hagas, o sea, un fondo no se va a aventar a invertir o a realizar esa inversión cuando está todo medio de patas para arriba, ¿no? O sea, oye, tienes esto, pero el otro no lo tienes, se le quedan, tus marcas no están registradas, no están vigentes, no las has usado, ¿no? O sea, la acreditación de la comprobación de uso también es, o sea, siempre estamos preguntando, oye, compruébanos también, o por lo menos declara que la misma ha venido siendo utilizado, ¿no? Porque una cosa es tener el registro marcario y pues si nunca utilizaste la marca, Claro. pues mañana van y te la Sí, la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, A cualquier procedimiento de caducidad, ¿no? ujú. ¿Y qué pasa con las licencias? ¿Qué papel juegan? A ver, las licencias yo creo que es de los documentos más relevantes que juegan en el tema de la auditoría. Muchos contratos de licencia, ya sea de lo que sea, ¿no? De software, de marca es raro encontrar, a menos que sean intercompañías, ¿no? Pero sobre todo el tema operativo de software, tienes que revisar muy bien el clausulado para ver el alcance que tiene esa licencia frente a la empresa que la está utilizando, ¿no? Porque pues, al final tú vas a comprar una empresa y pues todo lo que venga de abajo va a ir hacia tu propiedad, ¿no? Se va a transferir a tu propiedad. Entonces, si en algún contrato hay alguna limitante de que no puedes ceder el contrato sin la autorización previa del licenciante, el cambio de control, todas esas cuestiones sí son unas alertas que hay que poner mucha atención para identificar y alzar la mano y decir, oye, aquí hay un riesgo porque esta cláusula no te permite transferir este contrato por esto, ¿no? Y ahí es donde se hacen las recomendaciones de qué hacer y se ajustan y así que se corrige o se intenta realizar todo lo posible para que sí se pueda hacer, ¿no? Sí, las licencias bastante importantes, que si bien en la nueva ley ya se eliminó la obligación de inscribirlas ante el propio instituto. Que no era obligación, era más bien Claro. que era para efectos para terceros, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, teníamos estas figuras, por ejemplo, el uso controlado, ¿no? Correcto. En tratados internacionales, Ujú. pero la conveniencia de seguirlas inscribiendo, ¿no? Ante A el ver, yo, en mi opinión, se deben de seguir inscribiendo. Totalmente. Es mucho más, entiendo que ya no se necesite el oficio inscrito, ¿no? Para poder acreditar el Pero está uso, la certeza etcétera. jurídica, ¿no? Claro, la La fecha certeza cierta. jurídica, la fecha cierta, eso que acabas de decir es importante. La fecha cierta es lo que nosotros, pues siempre sugerimos por eso inscribirlos. No todos, ¿no? Pero con que Claro. escribas, o sea, si es una franquicia de 10, es con que escribas 2 o 3, ya con eso te acreditas el uso y sobre todo la fecha cierta es muy importante. Totalmente. Bueno, y el papel que jugaría en M&As, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Alberto. Creo que con esto hemos cubierto un poco sobre los aspectos de propiedad intelectual en los M&As. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por tu Gracias, presencia Arturo. y esperamos tenerte en otro programa. Claro que sí. Gracias.